me voy con la satisfacción del deber cumplido y la frente en alto. Ahora nosotros vamos a pasar rápidamente a un enlace vía Zoom con Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional. Bienvenido, señor Saldaña, a Exitosa Perú. Karina Espinosa Saldaña, con todo gusto estar con ustedes, que siempre son un espacio que tienen una gran preocupación por los temas sociales, como lo hemos visto en la entrevista anterior, y que en ese sentido ha habido una gran compatibilidad con la preocupación que durante 8 años tuvo la anterior composición del tribunal. Si nos ponemos a pensar hace 8 años y queríamos ver quién respondía o a quién se recurría para atender los conflictos entre poderes o para satisfacer los requerimientos de los sectores más pobres, no se tenía nada. Hoy en día, para muchos de estos problemas, por no decir la mayoría de ellos, se voltea, se dice es inconstitucional y vamos al Tribunal Constitucional. Muy bien. El tribunal se ha convertido en un defensor de derechos, el tribunal se ha convertido en alguien que ha limitado al poder, incluso con enfrentamientos directos. No olvidemos que a 4 de nosotros nos quisieron votar y tuvo que venir la Corte Interamericana para evitarlo. Y se ha convertido también en un mediador bajo parámetros jurídicos de algunos de los problemas sociales, políticos, económicos más fuertes del país. Es Muy bien, una valla, me voy con la satisfacción del deber cumplido y la frente en alto. Hemos resuelto en mi caso... Quiero saber precisamente eso. Quiero saber cómo estamos en este momento, cuál es su condición, porque yo no he visto que hayan juramentado todavía los miembros que han sido elegidos. ¿Hay algún tipo de procedimiento? Nosotros seguimos siendo magistrados, Karina. Muy bien, sí. Hasta hay un plazo de 10 días hábiles para, o sea, 13, 14 días para que de una parte nosotros terminemos el trabajo que tengamos pendiente y saquemos nuestras cosas, entreguemos el material de trabajo que nos entrega el tribunal, y de otro lado los que van a ser los nuevos magistrados cierren todo lo que tengan que cerrar, o sea, quien tenía un estudio de abogados abierto, desprenderse de eso, quien tenía cursos, pues buscarse un sustituto que los reemplace. Entonces, ese proceso se da, la misma ley orgánica da este plazo para que unos y otros nos adaptemos a la nueva situación, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es lo que se queda en el Tribunal Constitucional que debería ser prioridad para que nosotros también sepamos como ciudadanía cómo supervisar? Lo que debería ser prioridad es lo que te estaba comentando, una protección de los derechos y sobre todo los derechos de los sectores más vulnerables. Ahí hemos hecho un trabajo importante sobre mujeres, sobre personas con lenguas originarias, sobre migrantes, y sería una larga lista de temas para mencionar. Eso no se puede abandonar, y además no solo hemos hecho las sentencias, sino que hemos hecho un trabajo de cumplimiento. Hemos tenido a ministros o altos funcionarios sentados a decir, oiga, esto que hemos hecho, ¿cuánto han cumplido? Y han tenido que dar cuenta y han tenido que seguir avanzando. Eso no se puede perder. Eso no se puede perder. Otra cosa que no se puede perder es ser enfático en limitar el abuso del ejercicio del poder. Y lo hemos hecho en todos los casos, frente a presidentes, frente a congresistas, frente a autoridades regionales o municipales. Por eso te contaba pues, que por algún caso de ellos incluso no le gustó a la clase política de aquel momento y quería votarnos a 4 y todavía ponernos impedimento para la función pública durante 10 años. Pero nos plantamos y finalmente conseguimos el objetivo que esa institución respete el ejercicio de los derechos, que no lo quería hacer. Y la tercera cosa que creo que el tribunal no debe perder es esto que te decía.
esta lógica de que lo que hemos cubierto que hace 8 años no había, ser una institución que pueda jugar el papel de mediación bajo parámetros sacados de la misma Constitución ante los problemas más graves que hay en el país, como ocurre hoy, o sea, los problemas Congreso-Gobierno, los problemas económicos de que la SUNAT quiere cobrar a los morosos, que la OEFA quiere controlar los problemas ambientales. Esa resolución de conflictos con manera objetiva, amparados en la Constitución y en los tratados internacionales, es la tercera cosa que no tendríamos que olvidar. Creo que esos son los 3 temas centrales. Muy bien, y ya que usted me ha hablado de la resolución y mediación, y ya que usted me ha hablado de mediación y de resolución de conflictos, esto ¿cómo podría adecuarse a lo que estamos viviendo ahora con Ejecutivo Mineras? Inversión privada y el no apoyo de las fuerzas del orden algunas veces a esta inversión privada. ¿Hay algo que se pueda hacer o el Tribunal Constitucional simplemente está atado de manos? Sin duda. Lo primero es que hay que reconocer, por un lado, que la consulta previa es un derecho, pero no, en el hecho de que a las comunidades se les pregunte qué y cómo, pero que eso el resultado tiene que ser evaluado en un contexto más grande. 2, hay una necesidad de satisfacción de servicios que muchas veces se han ofrecido tanto por el Estado como por las empresas y no se han cumplido. 3, también se puede acotar, como hemos hecho muchas veces, las inquietudes del trabajo comunal. Entonces, porque muchas veces lo que pasa, por ejemplo, en el conflicto de las Bambas, entonces reciben una cantidad de dinero que consideran conveniente y después, por un lado, las comunidades de al lado que no están directamente implicadas quieren que le caiga también algún beneficio y los que recibieron dicen esto fue muy poquito, ¿no? Entonces ahí se tiene que hacer a través de sentencia del tribunal orientación para ver qué les corresponde a cada cual y reglas claras porque a todos nos conviene que haya inversión, pero que esa inversión no puede ser sacrificando los derechos de aquellos que han vivido durante muchos años bajo sus propias costumbres en un espacio. Y esa orientación ya se ha hecho, claro, pero ya ha habido arreglar algunos casos y en esa línea hay que insistir. Muy bien, entonces ya han habido sentencias en ese sentido. Y cuando hay un problema tan dramático entre Ejecutivo y Congreso, donde se habla de vacancia, donde se habla de que se vayan todos, donde se habla de falta de legitimidad y de institucionalidad, ¿qué podría hacer el Tribunal Constitucional? Bueno, yo creo que ahí sí tenemos una cuestión de pronunciamiento de algunos colegas que yo respeto, no comparto, se perdió la oportunidad de cerrar la comprensión de esa causal de vacancia por incapacidad moral. Pero finalmente el tribunal sí se ha pronunciado para decir hasta dónde se puede llegar con una cuestión de confianza, hasta dónde se puede llegar para poder plantear una disolución del Congreso, cómo el tribunal monitoreó, pues si cabe el término, toda la gestión del interín en el Congreso, mientras el nuevo Congreso, de las normas emitidas por lo que quedaba de la Comisión Permanente de la época de Olaechea, y también, pero a pesar de las dificultades que tiene el diseño constitucional, que con todo respeto está muy mal planteado, o sea, piensa que el presidente siempre va a tener mayoría en el Congreso. Y cuando no ocurre eso, entramos en los problemas que han habido. Entonces, pero recordemos nomás el año pasado, tuvimos 3 presidentes en una semana y finalmente esa coyuntura, ¿con qué pronunciamiento se resolvió? Por los pronunciamientos del tribunal. Y entonces, o sea, yo intuyo que usted me va a decir que sí, esta Constitución necesita ser reformada. ¿Hay algunos capítulos de la Constitución que podrían ser mejorados?
Sin duda, sin duda. Y yo creo, o sea, independientemente de no entrar a la discusión de asamblea o no asamblea constituyente, de hecho hay artículos de la Constitución que deben ser reformados. No se sostiene esta situación de un esquema de relaciones entre Congreso y Gobierno que no esté pensada para todas las situaciones, porque está pensada, como decía hace un rato, para la lógica en donde el gobierno tiene mayoría en el Congreso, entonces todos somos amigos y la oposición busca solamente medidas de desgaste. Aquí lo que tenemos es una inestabilidad que no para desde el año 2016 y que justamente se da cuando hay gobiernos que no tienen mayoría parlamentaria. Pero Entonces eso tiene que hacerse algún ajuste, tiene que haber un ajuste no solamente técnico, sino un compromiso político de saber que por encima de nuestras aspiraciones está la necesidad de proteger la estabilidad del país y su institucionalidad. Usted también... Aquí no es el juego de todo o nada, sino que tenemos que sentarnos a plantear las cosas en serio si es que no queremos caer en una crisis política que no nos permite, por ejemplo, aprovechar condiciones económicas inmejorables. En este momento, nuestros commodities, sobre todo el cobre, tienen un precio que no va a volver a tener, pero tenemos un nivel de conflictividad entre Congreso y Gobierno. Claro que estamos perdiendo la oportunidad. Poder ver salidas a situaciones para poder aprovechar nuestros recursos y poder salvar del desempleo o del subempleo a personas que antes tenían trabajos estables y que lo han perdido con la pandemia. Entonces, hay cosas que se tienen que cambiar de esta Constitución de todas maneras, porque si no, dejamos abierta la puerta a problemas que distraen la atención de necesidades de nuestra población que tiene que satisfacerse de inmediato, o por lo menos lo más pronto posible. Entonces, cambio de constitución, usted si ve cambio de algunos artículos, reforma, asamblea constituyente, no. La asamblea constituyente funciona cuando hay consenso político y social para eso. Yo no lo afirmo ni descarto. Lo que habría que es aquí juego pues al profesor de Derecho Constitucional, o sea, sí. Hay lo que se llama el momento constituyente. Tiene que haber pues un acuerdo mayoritario o por lo menos significativo en que ya las reglas de juego que tenemos no nos sirven y cambiamos a otras, que es lo que ha pasado en el caso chileno, por ejemplo. Entonces, es un país que tenía una constitución hecha por Pinochet, se le hicieron algunos puntuales cambios y llegó un momento donde el país dijo, esta constitución ya no nos da para más. Y bueno, están así, abrieron la posibilidad de una asamblea constituyente. No habrá que ver si el producto es bueno, regular o malo, pero a lo que va es que este tipo de situaciones son los que provocan la convocatoria de una asamblea constituyente. Antes de que se me vaya el tiempo, se agota un modelo, cuando la sociedad cree que en su conjunto los partidos políticos, que las reglas de juego nos han vuelto anacrónicas o son injustas, y esto es un sentir más bien mayoritario, es donde tenemos el espacio en la asamblea constituyente. Yo no podría decir si lo tenemos o no, lo dejo a la evaluación tuya, Karina, y la gran cantidad de seguidores de Exitosa, si realmente estamos en esas condiciones o no estamos en esas condiciones. Magistrado, tengo para terminar dos preguntas. Ayer usted consideró que hubo transparencia porque no se dejó debatir el tema de la elección, y también el presidente de este grupo de trabajo que eligió, que encabezó la elección, dijo que este TC iba a ganar legitimidad, como si ustedes no tuviesen legitimidad. Estas dos preguntas puntuales, por favor.
Sí, bueno, yo conozco a José María Balcázar de hace muchos años, Exitosa. le tengo aprecio, pero ya lo he dicho. Sí, sí, de esta manera, como yo como catedrático universitario invitado a dictar una conferencia o un conjunto de conferencias al colegio de abogados que él dirigía como decano. Entonces lo conozco desde esa época, en esa faceta, pero creo que cometió dos errores muy significativos, ¿no? Entonces, es muy importante que la Junta de Portavoces se ponga de acuerdo, pero el Parlamento es el lugar del debate, es el lugar donde precisamente están representados la mayoría de sectores, o por lo menos los que tienen más convocatoria para poder conocer qué es lo que piensan, y eso no se dio, y eso hemos visto que ha tenido un resultado bastante catastrófico para un partido político, ¿no? Se le han ido 10 congresistas como quien no dice nada. Y me pareció muy injusta la referencia porque a la cual tú dices, porque decir que nosotros no teníamos legitimidad es desconocer que la permanencia nuestra en el cargo no es capricho, la permanencia nuestra en el cargo es una responsabilidad del Congreso. El Congreso es el que elige a los magistrados y el Congreso ha aprobado una ley donde dice, tú no te puedes ir del cargo hasta que venga el reemplazante, y si te quieres ir, te pasa todas las responsabilidades administrativas y penales que puedan ocurrir. Claro. Dicho en concreto, es responsabilidad si se de pierde ellos. un expediente, tú vas preso. Entonces, no es que uno se haya quedado en el cargo, esto es una situación absolutamente incierta. Entras y un congreso lo intenta y termina siendo disuelto, entra otro congreso, a su primer candidato le dan 6 votos. Muy bien. Claro, tú tienes que seguir trabajando, pero no puedes irte y dejando no el trabajo así. Proyecto de vida porque, claro. Porque claro, no sabes si alguien te dice te quiero contratar, tú no sabes cuándo decirle si es en 2 meses o en 2 días. Muy bien. Yo sí considero que allí hubo un comentario poco afortunado de José María, y espero que mi discrepancia con él sea bien entendida, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces ha quedado clarísimo todo lo que usted nos ha dicho el día de hoy. Ha sido el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña.